¿Quieres aprender Kung Fu? Sí. Entonces yo soy tu maestro. Ajá, sí. No llores. Está bien. ¿Y si jugamos? Y va a sacar un Porygon 2. ¿Pero qué es esto? ¡Oh, por Dios, señor Turner! ¿Eres tú? Hola, señor Turner. Soy yo, el señor Turner. ¡Hey, chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de... Usando equipos de alguien más. Gracias, vos, súper genial. Esta vez vamos a estar utilizando el equipo del número 2 en el BGC en la posición actual. Es una persona súper genial. Tiene más de 150 victorias, una locura. Y con ustedes, Dani Kiedi Gámez. Ese nombre, no te puedes poner un nombre más normal. Te lo dejo acá abajo como se escribe. Este es un jugador en la ladder súper normal, es como tú, es como yo, pero juega muy bien. Él tiene logros bastante buenos, como haberle sido ganado. Y pero dije todo al revés. Pensar correcto es lo que hago. Haberle ganado a Lalo Gaming, que es un streamer en Facebook, o haberle ganado a Santino, que es el ganador de la Player Cup One. Es una cosa súper loca. Pero sin más, Dan, preséntate, dilo, Dan. Hola a todos amigos de YouTube, mi nombre es Daniel de Dan Kids Gaming y para mí es un placer poder estar acá en el canal de Joey. Espero que puedan llegar a disfrutar tanto de mi equipo como del video. Nuestro querido amigo se acaba de crear un canal en Facebook, se acaba de crear un canal en YouTube. Tengo acá abajo en el comentario fijado el link para su canal. Corre y suscríbete y sé uno de los primeros. ¡Puta, qué ofertón! Bien, chicos, acá tenemos el team que nos prestó, el team que hizo él, el team con el cual él llegó a la posición 2. Vamos a verlo aquí, vamos a analizarlo, vamos a jugar con él un poco, a ver si de verdad está bueno ese equipo. Vamos a ver qué es lo que es. Lo averiguaremos. Muy bien. Su equipo está compuesto por un Incineroar, Tapu Fini, Zapdos, Porygon 2, Glastier y un Regieleki. Al parecer, o sea, obviamente tiene una fuerte tendencia para usar espacio raro. Pero aunque ustedes no lo crean, el equipo funciona muy bien fuera del espacio raro. Imposible. Eso lo vamos a ver un poco más en los combates que vamos a ver a continuación. Cosas a destacar en este equipo, una cosa súper loca, aunque no lo crean, este Regieleki aguanta un Maxi Temblor de cualquier cosa que no le pegue con Stab. Como les digo, cualquier cosa, si quieren una explicación un poco más profunda de lo que es este equipo, vayan a su canal que él explica mejor porque es su equipo. Y bueno, chicos, ya habiendo hablado un poquito de este equipo, ahora sí, vamos a darle, ¡vamos allá! No puedo entrenarte como he entrenado a los 5. Ahora veo que la manera de llegar a ti es con esto. ¡Oh, genial! Porque tengo hambre. Bien, cuando hayas entrenado, comerás. ¡Hey, chicos! ¿Cómo están? Estamos aquí en el primer combate del día, después de un día entero de práctica junto a mi amigo Dan. Ahora te hablo un poco más de Dan. Bueno, aunque ya lo escuchaste en la parte anterior, Dan es lo máximo. Muy bien, vamos a ver, nuestro enemigo tiene un equipo de Sol súper cantado acá, porque tiene ese Torkoal, Venusaur y Charizard. Entonces vamos a elegir Incineroar, que no es una muy buena opción porque puede ser un counter directo para ese Venusaur. En segunda posición vamos a llevar a Zapdos. Quizá me gusta por el mismo tema de ese Venusaur, puede hacerle un counter perfecto, pero prefiero llevar a Tapu Fini en segunda posición. Pienso que es una mejor opción, dado que hay mucho fuego en el campo. Ponemos a Tapu Fini, que nos viene muy bien. Y por última opción. Me veo tentado en llevar a Glastier, aunque ustedes no lo crean, para espacio raro. Entonces vamos a usar a Porygon acá. Vamos a meter a Porygon y a Glastier, porque aunque ustedes no lo crean, puede ser súper útil. Así que nada, listo, Porygon y vamos a darle a un Glastier. Es la mejor opción. ¿Por qué? Si le hacen focus al Glastier, me van a dar oportunidad para que mis otros Pokémon ataquen mientras le hacen focus a este Glastier y hacer los cambios así súper genial. Esto se le llama estrategia. Muy bien, chicos, este equipo, como les decía, es de la persona que está en el top 2 en el BGC actualmente. Es una persona que ha tenido más de 100 y pico de combates de lo que va del momento. Te dejo acá abajo en el comentario fijado el link para su canal. Anda y ve y apoya lo que está iniciando su canal, pero es una persona que tiene mucho conocimiento, aparte de ser reconocido porque le ha ganado a gente reconocida. Te estoy dejando las imágenes justo ahora. Muy bien. Mi enemigo inicia con Saibelaye y Charizard. ¿Qué vamos a hacer acá? No me preocupa Charizard, pero para nada. No puedo hacer nada ni con Incineroar ni con Tapu Fini. Entonces lo que me preocupa quizás un poco es ese Saibelaye. Entonces con Saibelaye vamos a utilizar Mofa. Vamos a utilizar un Mofazo. Fíjense que sorpresa no, obviamente, porque sorpresa es un ataque físico para los que no saben, porque siempre habemos, a mí me ha pasado todo el tiempo. Un Mofa, ese Saibelaye. Y aquí vamos a utilizar Paz Mental para bostearnos, para aumentarnos el ataque físico y el ataque especial. El ataque especial y la defensa especial.
¿Por qué? Porque no nos van a hacer nada. Fíjense, Charizard se acaba de proteger y nos va a dar un turno libre para poder bostearnos. Eso está muy bien, señores. Empezamos a amasar aquí A lo bien. nuestra querida Tapu Fini. Entonces aquí vamos a utilizar un mofazo para evitar que ese Sableye haga cualquier cosa cochina, porque los Sableyes tienen muchos ataques cochinos y cerdos. Muy bien, desarme y me quitó el golpe crítico. Eso es un Hacks. Por cierto, aprendí una palabra nueva mientras conversaba con mi amigo Dan. Hacks, ahorita les explico para los que no saben. Muy bien, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí vamos a utilizar Alarido. ¿Por qué? Ese Charizard lo van a cambiar, a juro. Y aquí vamos a utilizar Agua Lodosa. Entonces lo van a cambiar porque sabe que Charizard puede morir si lo dejan. Y ya utilizó protección. Entonces el Pokémon que entre le vamos a bajar el ataque especial a -1 y la velocidad a -1. Es una táctica aquí súper secreta. No, hombre, unos genios. Mentira, súper secreta no, sino que vengo practicando con el equipo bastante tiempo. Muy bien, bastante tiempo todo el día desde que amaneció. Y dale con Agua Lodosa. Muy bien, Hacks. ¿Qué son Hacks? Es cuando nuestro enemigo o cuando nosotros usamos ataques que nos dan golpes críticos, que cambiamos el estado, cosas que pasan de suerte que no deberían pasar. Como este golpe crítico a ese Sylveon. Eso es un Hacks. Entonces hay veces que las personas ganan los combates por Hacks y no por talento, según me explicó Dan, que es lo máximo. Y bien, dale con otro desarme y nos quitaron la valla. En este caso no nos afecta tanto. Ahora, Sylveon para el siguiente turno. Sylveon realmente es un Pokémon que no nos preocupa. Así que aquí vamos a utilizar Envite Ignio. Vamos a tratar de bajar ese Sylveon, Envite Ignio, y vamos a utilizar otra Agua Lodosa. Yo creo que con esto Sylveon debería morir. Queda a rango perfecto de Envite Ignio. Vamos a ver qué pasa. Y ese Sableye no va a sobrevivir a un segundo Agua Lodosa a menos que falle, y que falle por Hacks. Es una palabra nueva. Hacks, 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 hacks. Se está volviendo salvaje. Está genial. Muy bien, aprendiendo cosas nuevas, de verdad que nada mejor que aprender cosas nuevas con alguien que sabe del VGC. Y nada, eso va a ser una mezcla genial porque él que sabe y yo que invento cosas todas locas y raras, eso va a ser una combinación explosiva. Síguelo en su canal que está súper genial. Y si tienes dudas, suscríbete a los Juegamember que también te va a ayudar. Suscríbete y disfruta de todos los equipos VIP y asesoramiento personal que te puede venir muy bien. Ok. Y el perfecto, como les decía. Efectivamente, quedó a rango de ese Envite Ignio, señores. Un doble KO acá. Ahora, sabemos que tiene un Charizard. ¿Y cuál será su cuarto Pokémon? Vamos a ver cuál es su cuarto Pokémon. Y por cierto, esta es la cosa que da el micrófono, pero se lo quité. No sé por qué. ¡Ey! Lando, mi amigo Lando. Lando es un fastidio. Lando es un fastidio, pero nos puede venir muy bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Yo creo que esta partida está bastante redondita, fácil de manejar. Entonces, esto es lo siguiente. Mi enemigo puede pensar que lo va a hacer focus a ese Charizard, pero no. Entonces vamos a utilizar Envite Ignio porque no me queda opción. A ver, puedo usar Mofa, pero ¿para qué? Ninguno de ellos va a hacer un ataque súper raro y especial. Sorpresa ya no tiene sentido. Y Alarido, ¿para qué? Bajar el ataque especial a qué. Así que vamos a utilizar Envite Ignio contra Landorus. Y vamos a dinamaxizar y vamos a utilizar Maxi Chorro de Agua. De esta forma, ¿por qué le hacemos foco a Landorus y no a Charizard? Y quiero una explicación, no gay. Tan simple como que mi enemigo puede estar esperando que yo le haga focus habla bien, carajo, a Charizard. Y entonces para hacer lo que él no se espera, vamos a hacer focus a Landorus y de esa forma confundirlo, bla, 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 bla. De igual forma, lo que sea que le haga en este preciso instante nos puede dar exactamente igual. Mira, maxizó a Charizard. Yo creo que un Maxi Viento es lo que puedo utilizar. Porque Maxi Ignición contra nuestro Tapu es ineficaz. A menos que quiera poner día de sol. Eso lo puede venir muy bien. Y contra Charizard sigue siendo ineficaz. Así que creo que va a venir un Maxi Viento ahí. Una Maxi Viento ahí. Airstream. No sé. Ay, se me olvidó el nombre. En fin. Vamos a ver qué pasa este combate. De verdad que yo creo que este combate está redondito. Avalancha. Muy bien. Adiós Incineroar. Bueno, Incineroar lo hizo súper bien, de verdad. Debo admitir que lo hizo súper bien. Y su Charizard Maxi Ciclón. Maxi Ciclón era Maxi Viento. Eso suena como que un peo. Ok, Maxi Viento nos quitó bastante. Interesante daño. Un golpe crítico. ¡Eso es un Hacks! ¡Hacks! Tenemos Hacks aquí. ¡Hacks! Eso es un golpe crítico. Eso es Hacks. Eso no debió haber pasado. Era innecesario. Malo, malo. Pero ahora Landorus se va a tragar un Maxi Chorro de Agua. Y ese Landorus no tiene Sash. Porque el único que usa Landorus con Sash soy yo. Porque soy el que hago cosas raras. Porque es lo que un hombre hace. Así que ese Landorus se va a morir. Se va a morir y falleció. Y ponemos día lluvioso, cosa que nos puede venir muy bien. Pero si en el próximo turno quiero usar un Maxi Ignición, utilizar eso a nuestro favor. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí esto está facilito. Vamos a sacar a Porygon. Podemos sacar a Glastier, pero ¿para qué? Vamos a sacar a Porygon. Vamos a utilizar Maxi Barrera con nuestro Tapu Fini y Espacio Raro. Y de esa forma atacar de primera y tener prioridad.
y entorpecerle todo el daño. Si nos mata a Tapu Fini más adelante, tenemos a un Glastier que puede utilizar espacio raro también perfectamente. Todo está aquí, en la pepe el culo. Todo está bien pensadísimo. Muy bien. Vamos a ver nuestro enemigo qué hace. Me imagino que le va a hacer focus a Tapu Fini, digo yo acá. Así que aquí vamos con espacio raro y vamos con espacio raro y Maxi Barrera. Disculpe, tuve un lapso mental. Muy bien, Maxi Barrera. Y mi enemigo ataca a... atacó a Porygon. ¡Desgraciado! Una muy mala lectura de mi parte, de verdad. La cagué. Disculpen, perdí un turno en Dynamax y la cagué. Pero bueno, la cagué entre comillas. De igual forma, aquí eso está súper obvio. Vamos a utilizar, de igual forma, vamos a utilizar espacio raro. Y tenemos la ventaja en velocidad. Ahora sí vamos a atacar tranquilamente. Este combate está súper ganado. Yo creo que mi oponente lo que está haciendo es ir hacia lo inevitable. Pero yo soy inevitable. Yo soy inevitable. Muy bien, vamos a darle aquí un triataque a ese Charizard y vamos a utilizar Maxi Chorro de Agua. Yo creo que con esto el combate debería estar ya listo. Ok, mi enemigo se rehúsa a morir, Dale, está bien. Mi enemigo dice no quiero morir y esto está bien. Pero bueno, no importa, eso a veces pasa. De igual forma estamos súper bien. Estamos bajo espacio raro y tenemos a nuestro amigo Glastier, que es un Pokémon que puede destruir a un Charizard de un solo golpe. Y nada, somos más rápidos por espacio raro. Vamos a utilizar aquí otra vez el ataque contra Charizard y un agua lodosa. Espero que no falle, porque si falla sería un Hacks también. Hacks. Uy, disculpen, muy bien. Triataque. Uy, este triataque pega muchísimo. Y dale con un agua lodosa. Y adiós Charizard. Perdóname, niñita. Y muy bien, señores, el primer combate del día ha finalizado. Bueno, no es el primer combate, este ya es como el combate número 30. Es la primera vez que estoy grabando. De verdad que qué horrible estos combates anteriores. Pero esta vez sí vamos a salir bien. Y vamos a un segundo combate a ver qué tal. ¡Y vamos ya! Segundo combate del día, señores. Bien, vamos a ver qué va a pasar acá en este combate. Fíjense, mi enemigo tiene un Michao, eso viene con sorpresa y otros ataques fastidiosos, un Porygon para espacio raro y un Glastier. Podría iniciar con Incineroar, muy bien, porque veo que mi enemigo puede poner Día de Sol y me puede convenir. Pero quiero iniciar con una estrategia que me dijo mi amigo Dan, iniciando con Glastier y con Zapdos, para que Zapdos use Coaching con Glastier y empezando atacando como un monstruo. Entonces vamos a ver, solamente por impulso, vamos a hacer a Glastier. Vamos a utilizar a Zapdos y ahora sí vamos a llevar a nuestro propio Porygon para hacer las bromas y a un Incineroar que nos puede venir bastante bien para control en daño. ¿Qué pasa? En este caso, claro, estoy iniciando de la forma que yo quiero y no en la forma en que podría iniciar por mi enemigo, sencillamente porque me da la gana. Y a veces hacer lo que me da la gana puede ser bueno o puede ser muy malo. Esto es algo o muy bueno o muy malo. Todo depende. Vamos a ver con quién inicia nuestro enemigo, que no vi el nombre nuevamente, de verdad. Estoy mal acostumbrado, no sé contra quién estoy combatiendo ahora. Ok, Mienshao y Entei. Muy bien, Mienshao sorpresa, Entei cualquier tipo de fuego tiene. Fuego mágico, lanzallamas, lo que sea. Nosotros iniciamos de forma muy mal. Terrible, podríamos... A ver... Yo podría dinamaxizar y pegarle un maxi temblor a ese Entei, pero Entei me va a pegar de primero y puede que lo aguantemos, pero no me quiero quitar vida. Sería tonto. Vamos a cambiar aquí a Entei por Incineroar para evitar el daño en fuego y nuestro amigo... No, vamos a cambiarlo también. Vamos a sacar a Porygon. De verdad que un doble cambio en el primer turno, señores. Esto no se ve muy seguido. Mírenlo porque... En este combate seguramente pierda por hacer estas huevadas. ¡Ya valió madres! Esto no se hace. Muy bien. Cambiamos. Ahora vamos a ver qué hace nuestro enemigo. Ay, Dios mío, de verdad que esto es una cosa arriesgada. Esto es una cosa de locos. Bien, ahora cambiamos a nuestro Glastier y dale Incineroar. Lo bueno aquí, aunque Incineroar no va a intimidar mucho porque ese Entei tiene foco interno. Mienshao también tiene foco interno. Genial. Buenísimo acá. Finísimo, nada le hace daño a todos esos Pokémon. Y dale con desarme. Pensé que iba a utilizar sorpresa, qué raro. Ok, tire la valla y fuego sagrado. Muy bien, y dale con fuego sagrado. Bien, ¿qué pasa acá? Aquí esto puede ser muy bueno. Puedo utilizar sorpresa, quizás con Mienshao, que es el que me preocupa porque Entei no puede hacer nada. Y utilizar espacio raro.
pienso que voy a poder colocar el espacio raro de forma efectiva. Y eso puede venir muy bien. Vamos a ver qué hace mi enemigo. Creo que no se vino con la estrategia de Glastier con Porygon. Así que vamos a ver qué pasa. Glastier... Ay, ok, mi enemigo tiene un Glastier. Dale sorpresa a Minshao, buenísimo. ¡Wow! ¡Un Hax! ¡Hax! ¡Hax! Y patada salto alto. ¿Por qué le pegó si le pegué sorpresa? ¿Será por el foco interno? Escríbemelo acá en los comentarios. Acaba de pasar algo que no tengo ni idea por qué mierda pasó. Soy una cagada, lo sé. Malnacido. Pero incluso yo creo que esto nos puede favorecer, porque gracias a esto vamos a poder sacar a nuestro propio Glastier. Y de esta forma hacer un counter muy bueno aquí. Bueno, ningún counter. Vamos a atacar hielo con hielo, caballo con caballo. Gracias, Minshao, por no morirte. Eso estuvo raro. Ok. ¿Qué podemos hacer acá? Aquí podemos dinamaxizar y podemos utilizar Maximetal contra Glastier. Y aquí vamos a utilizar espacio raro. No, vamos a utilizar triataque. ¿Por qué no espacio raro? Porque si él tiene a ese Glastier, eventualmente le va a sacar provecho espacio raro. ¿Y para qué iba a sacar un Porygon 2? ¿Pero qué es esto? ¡Oh, por Dios, señor Turner! ¿Eres tú? Hola, señor Turner. Soy yo, el señor Turner. Ok. Señores, este combate está súper loco. Glastier versus Glastier, Porygon versus Porygon. Dos Dynamax. Que si Glastier es una cosa loca. Ah, por cierto, el caballo del juego anterior, el nombre de él era Spectriel. Ay, olvídenlo lo que dije, una cagada. Muy bien, Glastier versus Glastier. ¿Qué va a hacer su Glastier y qué voy a hacer yo? Eso está interesante. Yo decidí pegarle a Glastier. Él posiblemente haya decidido también pegarle a mi Glastier. Ahora, yo no puse espacio raro. Menos mal, pero su Porygon puede llegar a poner espacio raro. Así que vamos a tratar de jugar fuera de la zona de espacio raro. Señores, esto es un combate que se ve así, violento, violento. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Qué loco, de verdad. Esto solo se ve en competitivo. Joel juega. Muy bien, vamos a ver. Y dale con Maximetal. ¿A quién? A Porygon. Ah, miren. Ok, muy bien. Lo tanqueamos perfecto. Se aumenta la defensa física. Me preocupa que Glastier se empiece a bostear. El de él, el mío no. El mío tiene que bostearse. Y nosotros vamos a pegarle igual un Maximetal, pero a él. Ahora, si ese Glastier es más rápido, ¿quiere decir que yo soy más rápido bajo espacio raro? Obvio que sí, ¿no? O quizás tenemos el mismo punto en velocidad, pero a veces es como al azar. Cuando los dos Pokémon tienen el mismo punto de velocidad, es como que pega al azar uno y después otro y así. Es como suerte. Muy bien, triataque a Porygon y le quité y vamos. Nada pasó. ¿Qué vamos a hacer acá? No lo sé, tú dime. Vamos a pegarle a ese Porygon un maxi puño. Sé que no lo voy a matar, obviamente. Y aquí vamos a utilizar recuperación. Ya que le están haciendo focus a Porygon, vamos a usar recuperación. Vamos a ver qué pasa. Ahora Glastier... Ah, ataqué de primero. Sí, efectivamente, tenemos el mismo punto de velocidad. Es cuestión de suerte. Muy bien, dañamos a ese Porygon un poquito y nos aumentamos el ataque físico. Vamos bosteándonos uno a uno. Vamos a ver qué hace nuestro enemigo. Maximetal, ok. Defensa física más 2 a Porygon nuevamente. Porygon lo va a aguantar muy bien. Gracias al primer Maximetal. Y ahora venimos con recuperación. Señores, esto es un combate estéril, de verdad. Aquí no estamos haciendo un coño. Muy bien, nos recuperamos acá. Eso está bien. Si yo tengo recuperación, me imagino que mi enemigo también tiene recuperación. Dan, fíjate, te están copiando el equipo, Daniel. Y dale con rayo a Glastier. Genial. Me paralizó. Genial, genial. ¡Hacks! ¡Hacks! ¡Otro hacks! Nada, aquí vamos a utilizar Maxi Puño, pero esta vez contra Glastier. Y vamos a utilizar aquí triataque nuevamente, quizás un rayo de hielo. Vamos a usar un triataque contra ese Porygon. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Y, ok, estoy paralizado. Qué cagada. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Cosas como estas no deberían pasar. Eso es ganar sin talento, según lo que me dicen. Yo no sé. Ok, Maxi Puña mi Porygon. Ahora él tiene el ataque a más 1, defensa más 2. Yo también tengo el ataque defensa a más 1, defensa más 2. Y no sé qué pasó. Y lo que sea. El ataque a ese Porygon. Le debemos quitar bastante. Y ahora su Porygon usa recuperación. Genial. Genial, señores. ¡Oh! Wow, ¿cómo va a terminar este combate? Este combate está difícil. Está algo complejo. Muy bien, a él se le acaba el Dynamax, pero nosotros tenemos una pequeña ventaja en vida, pero tenemos una pequeña desventaja porque estamos paralizados. Así que aquí vamos a utilizar Cuerno Certero contra ese Glastier. Espero pegarle. Y con nuestro Porygon, recuperación. Vamos a darle recuperación.
Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Cuerno certero, vamos, mátalo. Que se armen los pinches chingadazos. Golpe crítico, un hacks. Señores, eso no se me va a olvidar ya ahora. Ahora todo lo que pasa es que se suelte hacks. Hacks para ti, hacks para mí, hacks para todos. Vamos a repartir hacks. Ok. Ahora, recuperación. Matamos a su primer Pokémon. No me acuerdo ya qué pasó. Ok, recuperación. Muy bien. Esto es un combate de recuperación. A ver quién se recupera más. Vamos a ver a quién saca. Miren mi cara, que me di cuenta que se había utilizado espacio raro. Vamos a ver qué pasa. Esto está buenísimo. Minshao, pero Minshao le queda poca vida. Bueno, entre comillas poca vida. Le queda ahí de vida. Entonces vamos a utilizar a Bocajarro contra ese Minshao. O Chuzos, mejor Chuzos para pegarle con Stab. Y vamos a utilizar aquí recuperación, no, ¿para qué? Tire ataque, aunque Minshao me puede pegar con ataque físico. Bueno, no importa, vamos a hacerle focus a ese Minshao. Desarme. De verdad estuvo bien. Tire ataque aquí. Pums, y boom, adiós. Buenísimo. Entonces, ahora queda Chuzos. Y ahora Porygon se va a traer unos chuzazos. Genial. De verdad que este combate está súper bueno. No le hizo nada. ¡Cielos, qué macizo! Y ya, señores, de verdad que estuve súper confundido. Me confundió algo en el combate. Entei. Yo sabía que faltaba un Pokémon. Faltaba Entei, señores. Se me había olvidado ese Pokémon. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí vamos a rezar por resistir y vamos a darle un Fuerza Equina. Podríamos cambiar quizá. Pero no, prefiero que nuestros Zapdos entren en un turno limpio. Vamos a utilizar aquí Fuerza Equina. Es lo más recomendable sin que me baje las estadísticas en ataque. Contra ese Entei. Y vamos a utilizar aquí Espacio Raro. O Triataque. Yo creo que Espacio Raro sería mejor opción. Ahora, mi enemigo puede leerme la jugada y puede utilizar Espacio Raro también, pero no creo. Ok, aguantamos una llama mágica. Y rayo, genial. Entonces, vamos a utilizar aquí. Pégale, Glastier, pégale. ¡Hacks! Dale con Espacio Raro. Muy bien, señores, tenemos una oportunidad. Tenemos todavía una oportunidad más. Vamos a ver qué pasa. Vamos a utilizar aquí otra vez Fuerza Equina contra ese Entei. Y con Triataque. Focus a Entei. Y después queda Porygon con nuestros Zapdos, que está bien. Fuerza Equina, le pegamos de primero. Y... ¡adiós, Entei! Señores, genial. Qué genial salió. Qué combate. Esto ha sido un combate muy largo. Supimos utilizar bastante bien a nuestro Glaciarian y a nuestro Patico. Y dale Triataque. Y Hacks se congeló. ¡Tómala, puto! Sí, baboso, toma una muestra de tu propia caca. Eso es el karma por paralizarme, ¿ves? No puedes irte limpio en este mundo sin pagar las cosas malas que has hecho. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Esto ya está aquí cantadísimo. Aquí vamos a utilizar un Abocajarro contra ese Porygon y listo. Y vamos a darle un triataque. Y ya, si no me paralizo, debería morir. Vamos a ver, Abocajarro. Y listo, señores, de esta forma acabamos el segundo combate clasificatorio del día. ¡Qué combatazo, señores! Gracias, Daniel, por prestarme este grupo tan genial. Señores, suscríbanse a su canal. Te dejo acá abajo en el primer comentario fijado el link a su canal. Vayan y apoyen lo que está empezando el canal. Y como toda persona que comienza necesita apoyo. Y bueno, chicos, si te gustaron estos combates, no se te olvide suscribirte a mi canal también. Por favor, suscríbete. Y nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! Para ser siempre el mejor.